y después ya empiezan los finales, según tengo entendido. Yo veo un calendario, segundo es que nos toca el examen final, No, no, aún no han publicado yo como que vi que habían ya publicado, bueno, entonces de repente no los han publicado. Bueno, entonces, pues prácticamente tengo entendido que los exámenes van a empezar como el 16, 17 de este mes, ¿verdad? Y obviamente del mes de noviembre prácticamente. Entonces tal vez tendríamos unas cuantas clases más, porque si hoy estamos en la última semana, sí, tal vez otras, se nos faltan 3 semanas. Pero bueno, vamos a ver con los calendarios, porque a veces los calendarios nos dan alguna sorpresa que no esperábamos, toda vez que al final es, es el señor decano y junta directiva o el secretario que nos dan los calendarios o nos dicen efectivamente qué fecha vamos a iniciar con ellos. Pero bueno, fuera de todo esto, pues ya incluso ya tenemos el primer trabajo. El segundo trabajo, pues ya posteriormente lo vamos a indicar en qué va a consistir, ¿verdad? El segundo trabajo que habíamos conversado acerca de que íbamos a utilizar precisamente las impugnaciones como para elaborar una tarea, ¿m? Una tarea que les va a agregar puntos, ¿verdad? Agregar puntos al final, de manera que tengan oportunidad de poder, eh, pues de salir adelante en la clase sin mayor problema, que es lo que espero, pues ojalá que así sea. Pero de no ser así, pues obviamente nos estaremos viendo nuevamente el año entrante en las que a ustedes les encantan, que son las retrasadas, que a ustedes les fascina. Bueno, entonces yo creo que vamos a continuar, estábamos viendo, y nos podría informar, ¿verdad? Vamos a ver, Eddie José, que todo se le queda y todo lo sabe. ¿En dónde nos quedamos, Eddie José? ¿Cuál fue lo último que vimos el jueves pasado? No sé. Eddie José como que no me está escuchando. Sí, pero sí me escucha. Está bien. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasó con Eddie José que se está escondiendo y no quiere contarnos qué es lo que efectivamente nos quedamos viendo? ¿Verdad? Nos quedamos, o qué fue la última parte que, que necesitamos. Como no está, vamos a ver quién más está ahí. Está, esto significa, podría recordarnos si no te fue lo último que vimos en el jueves. El programa se me refiere a 332 bis, el procedimiento intermedio. Entonces, sí, efectivamente, según recuerdo yo, exclusivos, ¿verdad? Habíamos terminado de ver cuáles eran los exclusivos, que era lo que efectivamente, ¿verdad? Habíamos visto, habíamos visto todos los datos conclusivos y efectivamente ya habíamos abordado prácticamente la fase preparatoria. Toda vez que el acto conclusivo eh, es lo que hay la realización de la parte aparte precisamente de la fase es precisamente el procedimiento intermedio.
tenemos entonces el 332, ¿verdad? El 332 es en donde se inicia la intermedia. Entonces, para recordar precisamente eso, veamos lo que encaja el 332. Por favor, que alguien lo lea. O no sé quién es bien Franco. Ve como quien dice, era de la lotería. El paso concedido para la investigación, el fiscal y la apertura del juicio. También podrá solicitar si del procedimiento sea conforme a este código. Entonces, podrá requerir la aplicación de un criterio de oportunidad por la suspensión de penal. La etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalúe si existe un fundamento para someter a una persona a juicio oral y público por la probabilidad de su ejecutivo o para verificar la fundamentación de las otras solicitudes del Ministerio Público. Entonces, tal y como lo habías dicho, les había dicho que esta también, como le digo, la fase intermedia, ¿verdad? Otra forma que también se conoce. Solo pongo su conocimiento. Tal vez algunos de ustedes lo saben. Días o más de una semana he estado recibiendo una llamada a más de un estado y cuando veo la llamada y el teléfono dice que es de Honduras. Los teléfonos, obviamente, porque no los conozco, los he bloqueado y de ahí me llaman de otro distinto. Y después vuelven a llamarme. Y ahí como digo 2 o 3 veces y me llaman. ¿Qué creo? Imaginen ustedes que podría ser. Digo, estoy con una llamada y no tengo una persona que conozca yo en Honduras, pero me llaman incluso hasta diferente teléfono cuando yo puedo bloquear. ¿Qué será? Invitación a Honduras. Una catracha que anda ahí que saca. Ya les digo, ese es el meme que he tenido últimamente. Entonces, que efectivamente, ¿verdad? En la fase preparatoria prácticamente terminó y el Ministerio Público tiene que dar, o sea, como de alguna manera, tiene que manifestar qué fue lo que encontró, qué fue lo que él logró investigar, ¿verdad? Qué fue las que ha llegado de parte como conclusión de esa fase preparatoria de investigación. Entonces, en este momento, entonces es de control, porque tenemos que ver efectivamente, ¿verdad? Tenemos que ver qué fue lo que hizo el Ministerio Público y si efectivamente, ¿verdad? Lo que está pidiendo tiene algún fundamento. Por eso es lo que digo de la fase media, porque claramente el 332 en el segundo párrafo les da claramente para qué sirve precisamente esto, ¿verdad? ¿Para qué sirve la fase intermedia? La parte tercera suelta bien importante que ustedes la tengan bien clara y definida, porque y dice, tiene por objeto que pues evalúe si existe un fundamento para someter a una persona a juicio oral y público por la probabilidad de su participación en un hecho delictivo o para verificar la fundamentación de las otras solicitudes del Ministerio Público. Entonces, fundamentar las otras solicitudes quiere que haber circunstancias de hecho que hacen que efectivamente
efectivamente pueda ser posible, ¿verdad? Que efectivamente el juez de la fase intermedia, ¿verdad? El juez de la fase intermedia, que es el mismo que el juez que conoció esta primera fase, la fase preparatoria. Entonces, él mismo es el que va a tener a su cargo la fase intermedia o de control. De alguna manera, como les digo yo, él va a verificar si esto está bien fundamentado o no. Y obviamente esa fundamentación o ese control va a tener como aliado al denunciado o a la persona que ha sido sindicada de ese hecho. Lo va a tener como aliado porque de alguna manera también va a manifestar su opinión, como lo vamos a ver cuando miremos el desarrollo precisamente de la fase intermedia, que de alguna manera también el sindicato coadyuva a ver si hay fundamentación o no. Y entonces ahí es donde se va a verificar precisamente si el Ministerio Público hizo o no un buen trabajo de investigación. Eso es lo que vamos a ver precisamente en ese momento. ¿Qué fue lo que hizo? Si hizo algo bueno o no. Entonces, aquí precisamente, ¿verdad? Prácticamente vamos a ver precisamente la segunda parte de la fase intermedia, que es la parte oral. La parte, como quien dice, la parte escrita, es una primera parte, es la presentación del acto conclusivo. Y la segunda parte es la audiencia oral que nosotros tenemos que controlar precisamente y saber. De alguna manera, ¿verdad? Tenemos que saber bien, ¿verdad? Efectivamente, que se cumplan con todas las formalidades y requisitos. Me parece que el artículo 332 bis, que fue el último que leímos, nos decía precisamente, ¿verdad? Qué es los contenidos de ese escrito que presenta el Ministerio Público, ¿verdad? O sea, cuando está presentando su acusación, cuando acusa y obviamente pide abrirse o que se abra a juicio oral, que haya un juicio oral en este caso, ¿verdad? Pero para recordarlo, porque como a veces se les olvida a algunos de ustedes, entonces vamos a ver o a tratar de leer nuevamente el 332 bis. Vamos a ver quién está dispuesto o dispuesta a leerlo, licenciada Londres. Catherine Fernanda Gómez. Catherine Fernanda. Buenas tardes, por favor. Artículo 332 bis. Acusación. Con la petición de apertura a juicio se formulará la acusación que deberá contener 1. Los datos que sirvan para identificar o individualizar al imputado, el nombre de su defensor y la indicación del lugar para notificarles. 2. La relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificación jurídica. 3. Los fundamentos presumidos de la imputación con expresión de los medios de investigación utilizados y que determinen la probabilidad de que el imputado cometió el delito por el cual se le acusa. 4. La calificación jurídica del hecho punible, razonándose el delito que cada uno de los individuos ha cometido, la forma de participación, el grado de ejecución y las circunstancias agravantes o atenuantes aplicables. Y 5. La indicación del tribunal competente para el juicio. El Ministerio Público remitirá al juez de primera instancia con la acusación las actuaciones y medios de investigación materiales que tenga en su poder y que sirvan para convencer al juez de la probabilidad de la participación del imputado en el hecho delictivo. Como digo, esos son los requisitos precisamente y que de alguna manera pues también nosotros tenemos que analizar si efectivamente la acusación tiene o reúne todos los requisitos, porque obviamente si no reúne o no completa o no es suficiente lo que está pidiendo el Ministerio Público y está bien fundamentado,
obviamente, pues nosotros en su momento, en la audiencia, podemos señalar que eso no está bien, ¿verdad? Que eso le falta o que no tiene precisamente fundamentación. O sea, no son pocos los casos cuando se discute precisamente en la fase intermedia que se han señalado los errores que se ha cometido o ha cometido el Ministerio Público y que efectivamente hacen imposible que vayamos a un juicio oral, toda vez que la acusación no está suficientemente fundamentada, sobre todo en el tema de los hechos, o sea, la investigación o los medios de prueba que el Ministerio Público, ¿verdad?, dice que obtuvo y que dan una buena probabilidad de que la persona lo haya precisamente, ¿verdad?, que lo haya podido, porque como dicen, que haya la probabilidad de que la persona, ¿verdad?, haya podido cometer ese hecho. Como le digo, todavía estamos hablando de probabilidad, porque realmente, y como ya les dije a ustedes, realmente pruebas no hay hasta el momento. Solo hay medios de prueba, objetos de prueba, sujetos de prueba, indicios. Solo eso es lo que tenemos. Que ya la prueba, como ya se los dije, es precisamente que se determinará en la sentencia. Pero de todas maneras, en este caso, el juez debe evaluar si la fundamentación, si los medios con que él supuestamente está fundamentando el escrito y que obviamente se van a diligenciar oportunamente ahí en el juicio, pues obviamente vamos a analizarlo. Eso es lo que precisamente entiende. Pero, escuchen bien, ahí el Ministerio Público todavía en la audiencia, ¿verdad?, cuando se abre la audiencia, tiene todavía oportunidad de realizar cambios o efectivamente, ¿verdad?, presentar algunas cosas más, ¿verdad? Como por ejemplo es lo que indica el 333, ¿verdad?, que es la mitad del 666. Y por ahí ya vienen los demonios a atacarnos, el Ministerio Público con su acusación. Entonces, que es una acusación precisamente alternativa. Y obviamente quisiera saber si ustedes tienen bien claro, porque de eso depende qué es lo que dice ahí, porque hay veces que el Ministerio Público, o no sé si ya mejoró en eso, pero a veces no comprende bien que es una acusación alternativa y resulta pidiendo una cosa distinta, resulta pidiendo una ampliación de la acusación. Y aquí lo que está pidiendo o lo que está autorizando es acusación alternativa. Alguien que me pueda decir o definir realmente qué quiere decir alternativa. ¿Qué es alternativa? Porque como les digo, si no entendemos la palabra o el objeto de lo que se lee en el artículo, entonces tampoco entenderíamos qué está hablando. Pues, ¿qué debemos entender por alternativa? Alguien que lo investigue ahí, o que busque en el diccionario o en Google, nos pueda decir precisamente qué es alternativa. ¿Qué quiere decir alternativa? Una forma diferente. Una forma diferente. ¿Ah? ¿Otra idea? ¿Alguna otra idea que haya dicho él una cosa diferente? Otra posibilidad de expresión, licenciado. Esa es la mejor definición. Otra posición, otra decisión. O sea, frente a esto yo le digo al juez, tengo una alternativa. Es que bien podemos irnos por esta vía o podemos irnos por esta otra. O sea, tenemos dos opciones. Y entonces, en su momento de resolución, el juez decidirá cuál es esa vía que es la más probable que se pueda utilizar en el juicio o debate. Es como cuando ustedes están en un camino y a la izquierda van para un pueblo y a la derecha van para otro o continúan su ruta. Es decir, si cuando van en carretera y
hay un lugar así, un desvío a la derecha, que les dice, por ejemplo, y se me ocurre la carretera, que le dice alternativamente que puede irse a la derecha para pasar por Siquinalá y Santa Lucía, o irse a la izquierda para irse directamente, ¿verdad? Directamente hasta la finalidad sin pasar por el pueblo. Entonces tenemos dos posibilidades, o hay dos probabilidades, ¿verdad? Eso es lo que significa el cálculo. O a la izquierda o a la derecha, o norte o sur, ¿verdad? Es el por juez para que después de haber dado el procedimiento o pasarse una etapa, pues se tome una decisión si es por ese delito u otro. Entonces, leamos, por favor, el artículo 333. Pero lo voy a leer, está bastante corto. Bien, el Ministerio Público, para el caso de que en el debate no resulten demostrados todos o algunos de los hechos que su calificación jurídica principal, podrá indicar alternativamente circunstancias de hecho que permiten guardar el comportamiento del hablado en una figura delictiva distinta. Entonces, hablamos de una alternativa, es más que todo en cuanto a la calificación jurídica del derecho. Claro, una calificación jurídica del derecho. Porque efectivamente, está diciendo, o podemos buscar por robo o por robo agravado, o al revés, por robo agravado. Los circunstancias que efectivamente se han dado a veces los medios prueban que estoy ofreciendo no es suficiente, pues planteo mi acusación por robo. Porque obviamente tiene que hacer la misma especie. No puede resaltar que estaba andando de robo y después resulte alternativamente acusando, por ejemplo, para hacerlo así muy exageradamente, por homicidio. Porque los hechos que tendría que probar en un homicidio son totalmente. Para ponerlo más fácil, puede ser que diga robo, pero si no se puede probar todos los hechos, entonces se usa alternativamente a esa persona de hurto. Porque al final se los dos penales, pero no puede haber un delito totalmente distinto, porque obviamente el 334, el artículo 334, que obviamente lo indica, declaración del diputado. En ningún caso el Ministerio Público acusará sin antes haber dado al imputado suficiente oportunidad de aclarar. Sin embargo, en las causas sencillas no se considere necesario escucharlo personalmente para controlar la oportunidad de pronunciarse por escrito, ¿verdad? Y sin perjuicio de derecho, ¿verdad? Entonces, como le digo, siempre él tiene que haber ya dado declaración. Si hay una acusación alternativa, entonces de alguna manera tendrá que enfrentarse y declarar sobre ese nuevo hecho que se le está señalando. Eso es lo que está indicando muy relacionados, tanto el 333 como el 334. Obviamente, ¿por qué? Porque en tanto no le han imputado o no le han señalado ese hecho y le dieran su oportunidad para manifestarse, el derecho a lo que ya dijimos desde el principio, el derecho a ser oído, el derecho a tener prácticamente derecho a saber un claro señalamiento o indicación de qué se le acusa, de qué fue lo que lo hizo, cuándo lo hizo, entonces realmente no le están dando el derecho a él para que pueda defenderse, para que pueda efectivamente presentar su defensa. Y el derecho de defensa
obviamente es algo muy importante que incluso, como ya hemos visto, es un derecho constitucional, ¿verdad? El derecho de defensa. ¿En dónde está regulado el derecho de defensa en la Constitución Política de la República de Guatemala? En el artículo 12. Por favor, léalo. Bien, buenas tardes. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Bueno, sí, esto fue para ponerlos a prueba, porque recuérdense que hicimos una presentación bastante amplia sobre el tema o sobre el desarrollo del artículo 12. Entonces, por eso es que le pregunté a propósito, porque creería que es algo que no se pudiera olvidar, que no deberían olvidarlo o tenerlos ahí por ahí escondiditos en su memoria, porque obviamente desarrollamos. Y de alguna manera el 12 dijimos que era prácticamente en una síntesis, era una manifestación o desarrollaba el proceso penal. Bueno, entonces tenemos precisamente esto. Bien, entonces definitivamente nosotros vamos a estar o estamos ya, de acuerdo a estos artículos, ¿verdad? Estamos ya dentro de la fase intermedia y estamos prácticamente en la parte, en la cual la audiencia se está dando y efectivamente esta es oral. El derecho procesal, como les digo, manifiesta realmente o regula la actividad de las partes dentro del proceso. Entonces, en este caso, miramos que en el 336 le indica cuál es la actitud del querellante, del acusado. También indica cuál es la actitud del querellante, ¿verdad? O sea, le señala cuál es el papel, qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que efectivamente el código le permite o le autoriza o le da derecho a hacer. Entonces, ¿cuál es esa actitud que debe de asumir el acusado? O de alguna manera el abogado defensor, quien tiene a su cargo el caso o su defensa. Por favor, el 336, licenciada Longi, que alguien lo lea. Diana Lucrecia de León Escobar. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Artículo 336. Actitud del acusado. En la audiencia, para que el efecto señale el juzgado, el acusado y su defensor podrán, de palabra, 1. Señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación requiriendo su corrección. 2. Plantear las excepciones u obstáculos a la persecución penal y civil previstas en este artículo. 3. Ese código. En este código. 3. Formular objeciones u obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público, instando incluso por esas razones el sobreseimiento o la clausura. Perfecto. Entonces, esta va a ser la actitud. En primer lugar, dice señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación requiriendo su corrección. Entonces, eso es lo que les decía yo, que el 332 tiene que leerse detenidamente y obviamente ver o verificar si efectivamente se cumplió con todos y cada uno de los requisitos o formalidades que están en esos 5 numerales del 332 para ver si cumple, porque como le digo, son requisitos o formalidades que no se pueden obviar y obviamente, ¿verdad? Si no los tiene precisamente, ¿verdad? Es un vicio formal, algo que está incompleto y por lo tanto requiere que eso sea corregido porque no llena todos esos requisitos ahí regulados.
Entonces, por eso les digo, es importante que ustedes tengan el buen control de la acusación y que efectivamente sepan interpretar esos primeros numerales que están en el 332 bis para que eso sea un punto de discusión cuando no se llenan los requisitos formales. Ven ahí plantear las excepciones que es en el numeral 2 y obstáculos a la persecución penal. ¿Verdad? Es también la oportunidad o el momento en que también se puede discutir. Por ejemplo, si ahí hubo una prescripción, ¿verdad? O ya hay una eximente, una exención, no eximente, exención de responsabilidad penal. Si el delito ha prescrito, ¿verdad? Si hay alguna reforma precisamente al delito por el cual ya no proceda a ser el sindicado acusado o acusado de ese hecho. Entonces, esas son todas las cositas que nosotros tenemos que ver durante la audiencia y de la cual nosotros tenemos la oportunidad. Es decir, yo he tenido la experiencia de que en la fase intermedia, cuando llega el Ministerio Público muy orgulloso, muy seguro de sí mismo, ahí mismo me han dado la oportunidad de que se dé el sobreseimiento. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público no llenó todas las formalidades y requisitos. Incluso han cometido errores bastante grandes y los cometen, y que es lo que ustedes, si acaso se dedican a esto, ya sea desde el punto de vista de la acusación o de la defensa, ¿verdad? Que ustedes miren precisamente, ¿verdad? En dónde está el numeral 3, que dice los fundamentos resumidos de la imputación con expresión de los medios de investigación utilizados y que determine las probabilidades de que el imputado cometió el delito por el cual se le acusa, ¿verdad? Entonces, bueno, que va muy amarrado precisamente al 2, indica la relación clara y precisa y circunstancia del hecho punible que se le atribuye y su calificación jurídica. Dentro del escrito hay algo que se le denomina el hecho concreto y justiciable, donde el Ministerio Público indica claramente cuáles son los hechos que se les están imputando. Y que derivado de esos hechos es que se obtiene la calificación jurídica. Si es un asesinato, si es un homicidio, porque precisamente esa acusación, ese hecho concreto y justiciable son los que nos dan todos los hechos que deberán ser probados para que el juez en su momento o el juez de sentencia en su momento diga si la persona es culpable. Esos hechos que se le atribuyen y que califica un delito, por ejemplo, de asesinato, se dan y los medios de prueba son suficientes, por lo tanto, esta persona es culpable. Porque recuerden, estamos señalando hechos. Y esos hechos, obviamente, ¿verdad?, están calificados o están tipificados como un delito determinado en el Código Penal o en otras leyes especiales. Como está determinado ahí y los hechos que la persona realizó están claros y precisos y hay medios de prueba para confirmar que eso así sucedió y eso fue lo que la persona hizo, entonces obviamente hay una probabilidad de que la persona sea obviamente condenada o haya sido declarada culpable. Pero en esos hechos concretos, ahí precisamente es donde tenemos que leer detenidamente porque se pueden incurrir en errores. Recuerden, y esto es algo que ya se los dije una vez, se los vuelvo a repetir, porque cuando ustedes sean abogados, precisamente, o les toque, tenemos que recordar para tener más cuidado, así nosotros como abogados, o tratar de ver esto, que todo lo que hace el ser humano no es perfecto. La perfección no es algo que caracterice al ser humano. Entonces, siempre vamos a cometer errores, siempre nos vamos a equivocar. Claro, podemos hacer las cosas cuidadosamente y el margen de error es mínimo, casi nada, y entonces no hay problema.
pero nosotros tenemos que tener la habilidad o la capacidad de detectar o de observar esos errores, y eso es lo que tenemos que manifestar precisamente en la audiencia. Eso es lo que tenemos que observar. Y sobre esa base, si es suficiente, nosotros podemos precisamente sustentar nuestra defensa en esos hechos. Claro, si están en la otra parte, pues tener el cuidado de efectivamente no cometer esos errores, de ser lo mejor posible, de hacerlo lo mejor posible para que no sea susceptible de estos señalamientos. Entonces, eso es precisamente lo que hay que hacer. Bueno, algo así tendría que hacer también el creyente, que van a ver ustedes la actitud que debe ser el creyente. De alguna manera, recuerden que el creyente coadyuva o son compas, ¿verdad? Prácticamente con el Ministerio Público. Se supone que él está contrario totalmente a lo que es la defensa y totalmente contrario al sindicado. De alguna manera está apoyando lo que el Ministerio Público ha dicho, y obviamente esa es la posición que también de alguna manera va a tener. Con algunos cambiecillos. Por favor, miren el 337 y que por favor alguien lo lea, licenciado. Ahorita, licenciado, vamos a revisar. Brian Mateo. Brian Mateo. Buenas tardes. Buenas tardes, por favor. Artículo 337. Actitud del creyente. En la audiencia, el creyente o quien sin éxito haya pretendido serlo podrá adherirse a la acusación del Ministerio Público, exponiendo sus propios fundamentos o manifestar que no acusara. 2. Señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación requiriendo su corrección. Y 3. Objetar la acusación porque omite algún imputado o algún hecho o circunstancia de interés para la decisión penal, requiriendo su ampliación o corrección. Ven, la actitud del creyente, como les había dicho, es precisamente coadyuvar con el Ministerio Público. Pero no obstante, que tiene esa libertad como para decir, mire, hay errores. Estoy totalmente de acuerdo y me adhiero a la acusación presentada por el Ministerio Público y que fue presentada ante ustedes porque llena todos los requisitos formales, ¿verdad? A excepción de estos y estos, pero que en su momento pues se podrá subsanar o corregir, precisamente. Porque obviamente estos errores puede el Ministerio corregirlos o ampliarlas a efecto de que se subsane precisamente estos errores. Pero lo que quiere también el querellante es que el escrito o la petición del Ministerio Público o los fundamentos en que se basa sean lo mejor posibles para evitar precisamente este tipo de errores. Porque lo que se hace aquí, ¿verdad? En esta fase intermedia va a repercutir definitivamente en el juicio o debate. En el juicio o debate va a repercutir precisamente si los hechos no están bien fundamentados, si los hechos no están muy claros, porque eso va a ser difícil. Recuerden ustedes que la fase preparatoria la tiene a su cargo un juez, y ese mismo juez es el que tiene a su cargo la fase intermedia. Pero cuando llegue precisamente a la etapa de juicio, ¿verdad? A la etapa de juicio o a esa nueva fase o etapa procesal, pues va a ser un juez distinto. Es más, es posible que, dependiendo del delito, sea un tribunal de sentencia o puede ser un abogado, ¿verdad? Un juez o un juzgado unipersonal en que sea un solo juez de sentencia, que obviamente no conoce del caso, no está enterado de todas las circunstancias que sí son del conocimiento del juez de controlador o juez de instrucción, y por lo tanto, él como nuevo
ignora todo lo que hay ahí. Y por lo tanto, tendría que haber mucha claridad para que él lo entienda y efectivamente pueda fallar, ¿verdad? A favor del Ministerio Público o de alguna manera determinar la culpabilidad del sindicato. Entonces, eso es precisamente, ¿verdad? Lo que de alguna manera puede ser. Recuérdense que el querellante puede en este momento pues también constituirse en este momento, ¿verdad? Antes de que haya pedido el Ministerio Público el acto conclusivo, puede precisamente solicitar su participación como querellante. Ahí mismo puede decirse, adherirse a la acusación del Ministerio Público, exponiendo sus propios fundamentos o manifestar que no acusará. Mire, me retiro, no acuso, y ahí que siga adelante, ¿verdad? O estoy totalmente de acuerdo con el Ministerio Público. O también algunas cosas que sienten que pudieran fortalecer esa acusación del Ministerio Público. Ahora bien, como que puede también hay partes civiles, ¿verdad? Que únicamente está reclamando, por ejemplo, por los daños. ¿Cuál es esa actitud de las partes civiles? ¿Verdad? Los que únicamente están solicitando el pago de los daños y perjuicios que provocó, ¿verdad? El delito al momento de su ejecución. Miren ustedes, por favor, el 338, ¿verdad? El 338 del Código Procesal. Dice Alonso. Ahorita, licenciado. Valesca Noemí. Fajardo. Valesca Noemí Fajardo. Valesca Noemí. No está en línea. Alvin Montes. Alvin Montes, por favor. Artículo 338. Actitud de las partes civiles. En la audiencia, las partes civiles deberán concretar detalladamente los daños emergentes del delito cuya reparación pretenden. Indicarán también, cuando sea posible, el importe aproximado de la indemnización o la forma de establecerla. La falta de cumplimiento de este precepto se considerará como desistimiento de la acción. Bien, entonces tenemos precisamente, ¿verdad? La actitud que puede asumir la parte civil, ¿verdad? Para ver los daños emergentes. Es decir, aquí en este caso, el actor civil, que es un actor civil, como se le conoce también, simplemente no es el tema de él, el derecho, el delito, sino que una vez que la persona haya sido declarada culpable, pues tener derecho a la reparación digna, como se le conoce. Es decir, esto ellos tienen derecho a que los daños y perjuicios se reparen. Por lo tanto, hay un querellante que está viendo el hecho delictivo, obviamente por sí, mientras que hay un actor civil que solo está por el interés que manifieste precisamente porque se le paguen los daños y perjuicios. De esto lo podemos ver en el artículo 124, que es un artículo un poco largo, pero sí es necesario para que entendamos la posición que tiene este actor civil, precisamente, y que es a lo que se refiere para entender mejor lo relativo al 338. Entonces vamos a leer el artículo 124, es bastante largo. Entonces, por favor, licenciado Alonso, si conoce a alguien que le guste hablar bastante, pues aquí es el momento. Ahorita miramos, licenciado. Arlene Carolina Noemí Monroy Reyes. Sí, licenciado.
Artículo 124. Derecho a la reparación víctima. La reparación a que tiene derecho la víctima comprende la restauración del derecho afectado por el hecho delictivo, que inicia desde reconocer a la víctima como persona con todas sus circunstancias como sujeto de derechos contra quien recayó la acción delictiva, hasta las alternativas disponibles para su incorporación social a fin de hacer uso lo más pronto posible del derecho afectado, en la medida que tal reparación sea humanamente posible y, en su caso, la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la comisión del delito. Para el ejercicio de este derecho deben observarse las siguientes reglas. 1. La acción de reparación podrá ejercerse en el mismo proceso penal una vez dictada la sentencia condenatoria. El juez o tribunal que dicte la sentencia de condena cuando exista víctima determinada. En el relato de la sentencia se convocará a los sujetos procesales y a la víctima o agraviado a la audiencia de reparación, la que se llevará a cabo el tercer día. 2. En la audiencia de reparación se deberá acreditar el monto de la indemnización, la restitución y, en su caso, los daños y perjuicios conforme a las reglas probatorias y pronunciarse la decisión inmediatamente en la propia audiencia. 3. Con la decisión de reparación y la previamente relatada responsabilidad penal y pena se integra la sentencia escrita. 4. No obstante lo anterior, en cualquier momento del proceso penal, la víctima o agraviado podrá solicitar al juez o tribunal competente la adopción de medidas cautelares que permitan asegurar los bienes suficientes para cubrir el monto de la reparación. 5. La declaración de responsabilidad civil será ejecutable cuando la sentencia condenatoria quede firme. Si la acción reparadora no se hubiere ejercido en esta vía, queda a salvo el derecho de la víctima o agraviado a ejercerla en la vía civil. Bueno, entonces ahí tenemos precisamente esas opciones, ¿verdad? Que hay una acción civil, ¿verdad? Hay prácticamente, ¿verdad? Lo que el juez yo les había dicho del juez, que el juez de lo penal tiene competencia de ver aspectos civiles y resolverlos, así como obviamente en lo penal, ¿verdad? Que ese es el juez natural, pero también el juez de lo penal debe manejar derecho civil, sobre todo en cuanto a los daños causados, por lo que es importante esto. O sea, de alguna manera se dice que el que se dedica al derecho penal tiene que manejar derecho civil, porque todo lo que es referente a las medidas cautelares y todas estas medidas que se deben utilizar desde el punto civil, porque obviamente el juez está facultado claramente para poder resolverlo, ¿verdad? Claramente está facultado, entonces él tiene también que utilizar, que basarse precisamente, ¿verdad?, en el Código Procesal Civil para situaciones, ¿verdad?, que definitivamente a él le competen para la reparación del daño. Porque lo dice, bueno, si usted quiere, ¿no?, puede, pero si usted se abstiene y, como quien dice, diferirlo o iniciar otro juicio en la vía civil después de que él haya sido sentenciado, pues tiene también esa opción, pero puede hacerlo aquí en lo que es el derecho penal. Entonces tiene la víctima o el agraviado tiene la opción de ejercer las dos acciones en el mismo caso penal, o tiene derecho también a iniciar una acción civil posterior en un juez civil. Ya lo habíamos leído hace ratico, pero miremos lo que regula el 278 del Código Procesal Penal para reforzar lo que de alguna manera yo les he estado manifestando, ¿verdad? Eso está regulado, como dije nuevamente, al 278 del Código Procesal Penal, que son las medidas propiamente cautelares de carácter civil y cómo es que se pueden ventilar estas circunstancias. Por favor.
Licenciado Alonso. Juan Carlos Godínez. Sí, licenciado. Artículo 338, ¿verdad? No, 278, sí. 278, ahí está. Artículo 278. Remisión. El embargo de bienes y demás medidas de coerción para garantizar la multa o la reparación, sus incidentes, diligencias, ejecución y tercerías se regirán por el Código Procesal Civil y Mercantil. En los delitos promovidos por la Administración Tributaria se aplicará lo prescrito en el artículo 170 del Código Tributario. En estos casos será competente el juez de primera instancia o el tribunal que conoce de ellos. Solo serán recurribles cuando lo admita la mencionada ley y con el efecto que ella prevé. Entonces ahí claramente está la fundamentación, porque como de alguna manera se estaba leyendo también en el otro, que obviamente se tiene que recurrir para la caución, para el embargo, la inamovilidad, todas las actividades o las acciones cautelares, ¿verdad?, que se puedan requerir y que ustedes oportunamente lo van a ver en procesal civil. Entonces van a ver que aquí en el proceso penal también se pueden pedir y obviamente se deben de tramitar, y es el juez de lo penal el que efectivamente lo debe resolver. Y todo esto, como dice ahí, muy bien, con fundamento o fundamentado en los, ¿cómo se llama?, en el Código Procesal Civil y Mercantil. De esa cuenta, cuando nosotros, obviamente, y ahí dice precisamente, ¿verdad?, en esa sección cuarta, revisión de las medidas de coerción personal, y la sección quinta, embargo y otras medidas de coerción, ahí tenemos claridad de que las medidas de coerción en materia penal son dos. Una de carácter personal, que obviamente va involucrado a la persona sindicada, y obviamente en el que efectivamente, ¿verdad?, se puede efectivamente pedir la prisión preventiva, todas las medidas de coerción que nosotros ya hemos hablado, pero también obviamente están las medidas de coerción patrimoniales, que son en la sección quinta, embargo y otras medidas de coerción. Entonces hay medidas de coerción personal que se refieren a la prisión o a las medidas que están dentro del Código Procesal Penal, o también a las medidas patrimoniales para asegurar el pago de la multa o el pago de los daños y perjuicios que hubiese causado la persona sindicada. Entonces tengan en cuenta que hay dos clases de medidas de coerción: personal y patrimonial. Y las patrimoniales, que es lo que estábamos de alguna manera dilucidando, se van conforme y se regulan conforme el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Eso es precisamente lo que tenemos que establecer precisamente acá. Bueno, ¿qué es lo que otro que también se puede realizar también aquí, que son a partir del 339? ¿Qué más es lo que se puede hacer durante esta fase o etapa intermedia? Miremos en el 340. Leonardo Aguilar, por favor. Pero discúlpeme, el 339 primero y después el 340. Artículo 339. Oposición. En la audiencia, el acusado, su defensor y las demás partes podrán oponerse a la constitución definitiva del querellante y de las partes civiles e interponer las excepciones que correspondan. En la misma, presentarán la prueba documental que pretendan hacer valer o señalarán los medios de investigación que fundamenten su oposición. Bueno, entonces aquí todavía se puede uno oponer a que le den la definidad, porque obviamente hasta el momento el querellante adhesivo obviamente se ha aceptado provisionalmente. Se aceptará en forma definitiva
después de la fase intermedia en que esto se tenga que decidir, porque efectivamente ahí todavía se puede uno oponer, ¿verdad? Entonces, y obviamente, si él no se ha solicitado y no se ha resuelto eso, uno puede, como quien dice, oponerse precisamente a esto, ¿verdad? Entonces, miremos pues, entonces esto, como le digo, es bastante importante, porque en esta resolución tiene que ir precisamente esto. Entonces, miremos el 340, que es lo que íbamos a ver, pero que me recordé y vi la oposición que uno puede presentar a que haya un querellante adhesivo. Por favor. ¿Quién no había leído que ya se me desapareció? Leonardo Aguilar. Leonardo Aguilar. Artículo 340, audiencia. La audiencia intermedia tiene como finalidad discutir sobre la pertinencia del requerimiento fiscal. En caso de formularse acusación, se discutirá sobre los hechos planteados y la probabilidad de que puedan ser demostrados en debate. El auto de apertura a juicio fundamentará la decisión de llevar a una persona a juicio oral y público. En caso de solicitarse la clausura provisional, fundadamente el juez indicará los medios de investigación pendientes de realizar y fijará día y hora en que debe realizarse la futura audiencia intermedia, indicando la fecha de presentación del requerimiento, como lo establece el artículo 82 de este código. En los demás requerimientos se considerará sobre la idoneidad y pertinencia de los mismos. Bien, entonces ahí es donde precisamente, como le digo, en la audiencia, qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se va a desarrollar precisamente en la audiencia, que está el 340. Y obviamente aquí es lo que precisamente le dice al juez cómo debe resolverlo y qué debe incluir precisamente en su resolución, ya sea porque se vaya a juicio o se determine el sobreseimiento de ese caso. Tenemos el 341 también. Artículo 341, resolución. Al finalizar la intervención de las partes a que se refiere el artículo anterior, el juez inmediatamente decidirá sobre las cuestiones planteadas. Decidirá la apertura del juicio o, de lo contrario, el sobreseimiento, la clausura del procedimiento o el archivo, con lo cual quedarán notificadas las partes. Si por la complejidad del asunto no fuera posible la decisión inmediata, el juez podrá diferirla por 24 horas, debiendo para ello, en la misma audiencia, citar a las partes. El pronunciamiento emitido por el juez ante las partes que concurran tendrá efectos de notificación para todos. A las partes que no hubieran asistido se les remitirá copia escrita de la resolución. De la audiencia, el juez levantará un acta sucinta para los efectos legales. Ahí tenemos precisamente la resolución que se va a dictar después de que todos se han manifestado. Entonces, vuelvo a reiterar el carácter de control, el carácter la importancia que tiene, como les digo, la fase intermedia para ver si el Ministerio Público hizo una buena investigación. Ese es el control judicial a que está sometido de alguna manera el Ministerio Público, como ya lo dije antes, que no es un órgano judicial, sino que es un órgano administrativo, cuya función es ejercer, obviamente, la investigación y persecución penal. Esa es la función del Ministerio Público. Por lo tanto, el juez debe someter a control, están sometidos al control judicial, y el juez debe someterlos analizando de esta manera qué fue lo que hizo usted en la fase preparatoria o de instrucción. ¿Cumplió con todas las normas? ¿Lo que usted tiene es suficiente para que vayamos a juicio o no? Y si no, bueno, voy a cerrar una clausura provisional para que usted agote esa investigación porque le faltó algunas cosas como pudieran ser estas y estas, y por lo tanto usted agote estas investigaciones en un plazo que le estoy fijando para que volvamos a vernos nuevamente en una fase intermedia para ver si ya completó esto, ¿verdad? Para ver si se dio o no esto que yo le estoy diciendo que haga. Bueno,
efectivamente, pues eso es lo que va a dar. Y ahí mismo, como quien dice, en la fase intermedia, el juez va a dictar precisamente, ¿verdad? Después de la resolución que leímos en el artículo 341, va a dictar el auto de apertura a juicio, ¿verdad? Obviamente ahí es donde se va a resolver si nos vamos a juicio o no. Por favor, el 342. Arlene Carolina Noemí. Sí, licenciada. Por favor. Artículo 342. Auto de apertura. La resolución por la cual el juez decide admitir la acusación y abrir el juicio deberá contener: 1. La designación del tribunal competente para el juicio. 2. Las modificaciones con que admite la acusación, indicando detalladamente las circunstancias de hecho omitidas que deben formar parte de ella. 3. La designación concreta de los hechos por los que se abre el juicio cuando la acusación ha sido interpuesta por varios hechos y el juez solo admite parcialmente. 4. Las modificaciones en la calificación jurídica cuando se aparta de la acusación. Entonces, obviamente eso es lo que debe de contener precisamente el auto de apertura. Y obviamente, pues se va a realizar o se tiene que realizar un ofrecimiento de prueba. Entonces, esto es precisamente lo que sucede en la fase intermedia. Como le digo, es una audiencia relativamente corta, pequeña. Es una fase o etapa que simplemente es para saber qué fue lo que hizo el Ministerio Público. Entonces, definitivamente, ¿verdad? Ahí lo tenemos de alguna manera muy claro en lo que se va a realizar o se debe de realizar. He de decirles que antes la audiencia de ofrecimiento de prueba la tenía a su cargo el juez de sentencia, ¿verdad? Eso fue cuando salió el código. Pero resulta que el problema era que como el juez no tenía ni conocimiento alguno precisamente del caso, porque hasta ese momento lo estaba él conociendo, entonces dejaron efectivamente que fuera precisamente el juez de primera instancia que tuviera a su cargo la diligencia, precisamente la diligencia de apertura, la diligencia de ofrecimiento de prueba, porque antes lo hacía el ministerio, el juez de primera, el juez de sentencia era el que precisamente tenía a su cargo la realización de esto. Por eso es que cuando miran ustedes, empecemos el juicio, miremos que el 346 está derogado, era precisamente, bueno, el 350, 51, 52, era porque ahí estaba regulando precisamente, ¿verdad? Ahí se estaba regulando precisamente lo relativo al ofrecimiento de prueba. O sea, ofrecimiento de prueba que se va a desarrollar y precisamente en el juicio o debate. Entonces, como le digo, lo cambió. El tema es que algo que ustedes deben saber, prácticamente la fase intermedia terminó o termina, ¿verdad? En el momento mismo en que el juez dicta el auto que resuelve precisamente la fase intermedia. Ahí terminó la fase intermedia. La fase de juicio o debate precisamente inicia con el ofrecimiento de prueba, que como les digo, sigue a cargo del juez de primera instancia, aunque antes, ¿verdad? Antes de la modificación, esto lo tenía, ¿verdad? El juez de sentencia, ¿verdad? Como quien dice, al inicio precisamente, tenía precisamente
a su cargo esto. Pero se lo dieron precisamente al juez de instancia. Entonces, una vez agotado y editado el auto que termina la fase intermedia, pues prácticamente vamos a empezar con las diligencias previas necesarias para el juicio o debate y que obviamente está incluido el ofrecimiento de prueba. Entonces, leamos esto, el 343, pero pónganle siempre un asterisco o alguna indicación para que ustedes tengan claridad de que la fase intermedia ya terminó y que esta es una actividad que ya es actividad de la fase de juicio o debate o la etapa procesal de juicio o debate. Por favor, el 343. Cristian Alejandro Tomás. Buenas tardes. Artículo 343. Ofrecimiento de prueba. Al tercer día de declarar la apertura de juicio, se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de pruebas ante el juez de la primera instancia que controla la investigación. Para el efecto, se le concederá la palabra a la parte acusadora para que proponga sus medios de prueba, individualizando cada uno, con indicaciones de nombre de testigo o perito y documento de identidad, y señalando los hechos sobre los cuales serán examinados en el debate. En el caso de otros medios de prueba, se identificará adecuadamente, indicando la forma de diligenciamiento y el hecho o circunstancia en que se pretende probar. Ofrecimiento de prueba. Se le concederá la palabra a la defensa y demás sujetos procesales para que se manifiesten al respecto. De igual forma, se procederá para el ofrecimiento de la prueba de los otros sujetos procesales. El juez resolverá inmediatamente y admitirá la prueba pertinente y rechazará la que fuera abundante, innecesaria, impertinente o ilegal. Bueno, entonces ven ustedes que efectivamente eso es lo que pasa en el ofrecimiento de prueba. Ahí se mira si es abundante, innecesaria, impertinente. Obviamente, cuando se ofrece el medio de prueba, la defensa también manifiesta que se opone o cuáles son los errores. Eso es lo que hace precisamente en lo que es, ¿verdad? Lo que debe de pasar en esa audiencia, ¿verdad? Y obviamente, si el indicado ofrece medios de prueba, pues también el Ministerio Público también tiene derecho a oponerse a su aprobación o aceptación por parte del juez y señalará cuáles son los problemas o los elementos que tiene, ¿verdad? Efectivamente, ahí lo tiene que hacer. Bien, el 344, por favor. Ahorita, licenciado. Wender Brandon Varillas Hernández. Artículo 344, citación a juicio. Al dictar el auto que admita o rechace la prueba, previa coordinación con el tribunal de sentencia, el juez señalará día y hora de inicio de la audiencia del juicio. Misma que debe realizarse en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15, citando a todos los intervenientes con las prevenciones respectivas. Dentro de los 5 días de fijada la audiencia de juicio, cualquiera de los sujetos procesales puede solicitar audiencia para recusar a uno o más jueces del tribunal, la cual deberá realizarse dentro de los 3 días siguientes a la solicitud. Si alguno de los jueces considera que incurre en motivo de excusa, lo invocará en el mismo plazo. Para el efecto, se convocará a todos los intervenientes. Bueno, de una vez ahí, como les digo, está la citación a juicio. De una vez se señala día y hora. Obviamente los plazos que ahí están establecidos no operan en la realidad, toda vez que en este momento las resoluciones o la apertura a juicio fácilmente en esta época, que estamos prácticamente a finales de octubre, las audiencias ya de juicio o debate ya están precisamente, estamos pensando en marzo o abril
del año entrante. ¿Ah? Entonces hay unas que tardan mucho más que eso. Cuando ustedes miran las noticias sobre la apertura a juicio que se dio después de la fase intermedia, ven fácilmente que son 6, 7 meses. ¿Ah? Y algunos a mí me ha correspondido que estas se han fijado casi un año después de que hemos terminado la fase intermedia. Así es como están de recargados de trabajo los tribunales. Por lo tanto, esos plazos, como le digo, no operan exactamente de esa manera, porque efectivamente están el trabajo de los juzgados de primera instancia o los tribunales penales está sobrecargado, ¿verdad? Entonces, definitivamente que en esas circunstancias es como nos estamos manejando actualmente. Bueno, entonces terminamos prácticamente la fase intermedia, que como les dije es una fase o etapa que no es que no es así muy grande o que se lleve mucho tiempo, ¿verdad? Y obviamente después, ¿verdad? Tenemos precisamente, ¿verdad? Porque le digo que está precisamente, pero es tan corta, porque después de que se tarda mucho y después sigue el juicio o debate que corresponda, ¿verdad? Bueno, entonces, ahorita prácticamente ya estamos iniciando, ¿verdad? Iniciando esa prácticamente tercera etapa del proceso penal, que es la fase o etapa, ¿verdad? De juicio, ¿verdad? Prácticamente esa es la que en este momento nos va a corresponder. Y van a ver ustedes todas las ¿cómo se llama? Todas las disposiciones que tiene o cómo está regulado el juicio o debate. Entonces, esta primera parte que está regulada en el 348, ¿verdad? Obviamente es prácticamente cuestiones preliminares. Y después tenemos una parte de que son principios fundamentales que se va a realizar, o que tiene uno que tener en cuenta y que se deben observar precisamente en el juicio o debate. Blanca Elizabeth levantó la mano. Licenciado, perdón, yo sé que usted se tomó mucho tiempo para explicarnos la tarea el otro día, pero solo que ahora que ya lo estoy tratando de empezar a realizar, me surgieron dudas. Yo anoté que debía hacerse la tarea en relación a los artículos del 181 al 194, luego hasta el 197, 203, 204, 208, 209. Hasta que termine todo lo que son los medios de prueba. 213 y el 253. Habíamos dicho que precisamente eran todos los medios de prueba que están desde el 187 ¿verdad? Hasta el 253, porque obviamente el careo son medios de prueba también. O sea, todos estos que estamos viendo aquí son medios de prueba regulados en el código. Entonces sería del 187 al 253. Claro, hay algunos artículos que no son medios de prueba porque son instrucciones y tal cosa, pero básicamente hay que tener. Sí. Y no todos pues, van a tener los requisitos, condiciones, plazo, o en algunos hay excepciones. Exactamente. O sea, cada uno tiene sus particularidades. Uno de los más exigentes es precisamente la inspección y registro, el inspección y registro o allanamientos, también obviamente el secuestro de documentos, cartas y todo lo demás,
esos medios de prueba pues son muy especiales, ¿no? Entonces eso tiene más requisitos, pero los demás pues no tienen esa exigencia, ¿verdad? Que tienen estos. Muy bien, gracias, licenciado, muy amable. Bueno, perfecto. 5 puntos menos para mí. Bueno, entonces ahí lo tenemos. Entonces ahorita, como le digo, que empezamos prácticamente. Puchica, hay otra mano por ahí. Sadia Nicole León. Sadia Nicole León tiene la mano levantada también por ahí. Sí, buenas tardes. Yo también tenía dudas con respecto a la tarea, disculpe. Es que tenía duda es que hay algunos medios de pruebas que según tenía entendido yo estaban como que divididos en secciones, pero no sé si hay que hacer el cuadro por cada sección o digamos cada artículo tiene que tener un cuadro. Lo que pasa es que se pone inspección y registro y entonces ahí hay diferentes inspección por ejemplo, de personas, ¿verdad? Inspección y registro de personas, tienen diferentes modalidades. De alguna manera, pues en el cuadro van todas estas. Si alguna de ellas tuviera una particularidad, pues también se anotan precisamente en esto. Pero esto es genérico. Por ejemplo, si usted coloca inspección y registro, ¿verdad? Entonces, los subtítulos que debe de tener así abajo son precisamente, ¿verdad? Son precisamente porque ahí está también el procedimiento, ¿verdad? Que es prácticamente, ¿verdad? El allanamiento en dependencia cerrada, en lugares públicos, tiene también de alguna manera prácticamente entrega de cosas y documentos, todo lo que de algún levantamiento de cadáveres, exposición de cadáver al público, todo eso son parte de. Y alguna cosa, pues si tienen algún requisito, alguna modalidad, pues ustedes deben de colocarlo también. O sea, tienen precisamente todo eso. En el primer tema, que como le digo, es el más amplio y que tiene una variedad precisamente de actividades, ¿verdad? Claro, regulaciones así como el horario, prácticamente el plazo para poder practicar después de emitida la resolución, ¿verdad? Que lo tiene. Porque tenemos también reconocimiento corporal o mental, también lo tenemos, y entonces esto si merece o de alguna manera también merece un espacio para que se sepa para qué sirve o en qué condiciones se va a realizar. Ok, licenciado. Y otra duda de cómo aprender a identificar cuáles son las condiciones y cuáles son los requisitos. No sé si habrá como que ciertas características para poder saber. Leyendo. Nada más. No hay algo que le dice, mire, si miran, no, tiene que leerlo y ven ahí mismo que tiene características que le está imponiendo condiciones o requisitos para poder practicar. Porque el mismo artículo de alguna manera es suficientemente explícito para decir, en estos casos procederá en tal y tal forma y tal otra. El mismo artículo se los dice, el mismo código se los indica. Ok, solo eso, licenciado, muchas gracias. Bueno. Entonces, lo primero que tenemos dentro de en la preparación del debate, o sea, son las diligencias previas que se tienen que realizar por parte del Tribunal de Sentencia, que ya obviamente le fue trasladado el expediente, porque el 345, que no leímos, indica remisión de actuaciones. Practicadas las notificaciones correspondientes, se remitirán las actuaciones, la documentación y los objetos secuestrados a la sede del tribunal competente para el juicio, poniendo a su disposición a los acusados. Entonces hace un envío de todos los documentos. Entonces ya con los documentos que tiene el juez de sentencia, pues entonces empieza a actuar, ¿verdad? Y empieza con el 348, el 349 y obviamente el 350
¿Por qué el 349? Porque el 350, 51 y 52 están derogados, y ahí era donde estaba precisamente regulado lo que era precisamente el ofrecimiento de prueba, que era donde estaba regulado, y obviamente se van a lo que es el anticipo de prueba, ¿verdad? Y obviamente esto es lo que se va a hacer. Estas son las primeras actuaciones que el Código o el Derecho Procesal Penal faculta al juez de sentencia, o le ordena realizar, o le faculta hacer, que es lo primero que va a hacer. Entonces, bueno, vamos a tener que dejarlo ahí porque estoy viendo que son las 15:43. Entonces, empezar a leer eso solo con la lectura nos debe dar un poco de tiempo, y por lo tanto, mejor lo vamos a dejar ahí para continuar el jueves con esta parte. Entonces, creo que por hoy terminamos nuestra reunión. Estaremos viéndonos el día jueves. Muchísimas atención. Feliz tarde.